Ok, para esta entrega lo que vamos a hacer es explicar el código fuente y el funcionamiento de estos algoritmos de búsqueda, empezando con el BFS, el Breadth First Search o búsqueda, búsqueda al ancho primero. Vamos a utilizar este grafo, que es el que aparece en la actividad. Lo vamos a representar como un diccionario en Python. En Python los diccionarios funcionan de la siguiente forma. Funcionan con una clave y después de eso un valor. Eh, Así que este grafo es un diccionario de muchos diccionarios. En este caso la clave es, para este valor la clave es este, el uno, y el valor son lo que viene después. Y ahí adentro de esos viene este 6 es la clave y este 117 es el valor, que pues el 6 es el nodo adyacente al uno, y esta es la distancia que recorre para ese nodo. El 13 es un nodo adyacente al uno y el 699 es la distancia a ese nodo, así con todos los demás nodos. Hay unos, por ejemplo, que están vacíos como el 25, pero aún así funciona el código. Aquí lo que le vamos a pedir al usuario es que a través de la consola es que introduzca un entero para que nos diga el nodo inicial, otro para el nodo final, y luego que nos introduzca un string, un carácter, que sea la H o la A, dependiendo de si queremos el sentido horario o antihorario. Y al final vamos a utilizar este método llamado lower, que es para poner el string en minúsculas. Eso significa que no importa si lo ponemos en mayúsculas o minúsculas, el resultado, bueno, lo que se le va a introducir a esta variable de sentido va a ser en minúsculas. Este ciclo while simplemente se asegura de que lo que le hayamos introducido sea una H o una A. Si le introducimos cualquier otra cosa se queda trabado hasta que no le demos lo que quiere, una H o una A, ya sea minúscula o mayúscula. Ok, aquí vamos a utilizar un par de listas, como por ejemplo esta, nodos a explorar, y el primer nodo que vamos a explorar es el nodo inicial, lo vamos a meter a esta lista. Después de eso, los nodos ya visitados, aquí simplemente estamos inicializando la lista, no le estamos metiendo ningún dato porque no hemos visitado ninguno aún. Y aquí vamos a utilizar esta variable de padres, que también es un diccionario, y vamos a, bueno, el primer padre vamos a poner lo que es ninguno, que es none, porque pues es el nodo inicial, el nodo raíz. Aquí ya empieza, en este ciclo empieza el algoritmo de búsqueda al ancho primero. Lo que vamos a hacer es, el nodo actual va a ser el primer nodo, el primer nodo que tengamos en nodos a explorar en esta lista. Y en este caso, pues el único nodo que tenemos es el nodo inicial. Después de eso vamos a borrar ese primer valor. No vamos a borrar toda la lista, solo el primer valor. Ahorita, y bueno, después de esta instrucción ya va a estar vacío la lista de nodos a explorar, pero después, conforme sigamos, vamos a ir anotando más nodos, así que este ciclo va a seguir funcionando. Luego aquí después aparece este if, que simplemente es un chequeo rápido para ver si ya estamos en el nodo final. Si no lo estamos, entonces pues continuamos con lo demás de este ciclo. Si no, si sí es el nodo final, el nodo actual en el que estamos, entonces utilizamos esta sentencia break. Lo único que hace es terminar, bueno, salirnos de este ciclo en el que estamos, este while. Nos salimos de ahí y continuamos con el resto del código. Después de eso, aquí vamos a hacer este chequeo. Si el nodo en el que estamos no está en los nodos ya visitados, entonces vamos a ejecutar todo este código. Esto es para evitar que termine en ciclos infinitos, checando, o sea, básicamente que esté dando vueltas en los mismos nodos. Si vemos varios hijos y uno de esos es un nodo hijo que ya hemos visitado, entonces no lo vamos a visitar. Vamos a ir a el siguiente. Y si es un nodo que ya hayamos visitado, entonces todo esto no se va a ejecutar y simplemente va a ir
a el inicio de este ciclo otra vez. Y ok, aquí lo que hacemos es simplemente utilizar este método append para agregar el nodo actual a esta lista, nodos ya visitados. O sea, el nodo el nodo en el que estamos lo vamos a marcar como visitado. Después de eso, aquí vamos a estos print vamos a utilizarlos para ir mostrando en la consola paso por paso cómo se está haciendo el código. Aquí es simplemente este if para saber si utilizamos esta variable va a ser una lista y vamos a utilizar este método para obtener los hijos. Vamos a utilizar esto, lo vamos a almacenar en esta variable. Si es h, o sea horario, entonces simplemente sacamos los hijos del nodo actual y ya está. Si de lo contrario, entonces va a hacer que la lista esté al revés. Y pues el único caso en el que no puede ser h es a, entonces aquí va a estar antihorario y va a ser al revés. Los nodos los almacené de forma horaria como están en el grafo, así que si simplemente recorremos la lista al revés, eso significa que vamos a tener los valores, los nodos en el sentido antihorario. Aquí simplemente imprimimos los hijos de ese nodo como una lista, porque si no le ponemos que sea lista, entonces va a mostrarnos la dirección de memoria de esa variable. Y aquí vamos a hacer un ciclo donde vamos a iterar utilizando esta variable llamada vecino. Vamos a ir checando cada uno de los hijos y aquí vamos a preguntar si cada uno de los vecinos, vamos a preguntar si no está en los nodos ya visitados, entonces vamos a ponerlo en la lista de nodos a explorar y vamos a anotar este nodo como el nodo padre para poder crear el recorrido cuando ya terminemos. Y pues esto se va a repetir infinitamente, o bueno, se va a repetir hasta que termine encontrando el nodo final, o puede que se quede atorado y en ese caso va a imprimir esto, nodo no encontrado. Y ahí ya terminó el algoritmo BFS. Esto simplemente es para reconstruir el camino que vamos a imprimir al final. Y si el nodo final está en padres, entonces vamos a reconstruirlo del nodo final al nodo al revés, del nodo final al nodo inicial, y va a ser al revés, del último al primero. Así que mientras que el nodo actual no sea ninguno, entonces vamos a seguir haciendo este ciclo. Camino final, a esta lista de camino final le vamos a meter el nodo actual, y luego el nodo actual vamos a cambiarlo por el padre de este nodo actual. Así que así es como vamos a ir subiendo en los nodos hasta llegar al último. Ya cuando estamos en el nodo inicial, si va a ser none, entonces ya termina este ciclo while y ya tendremos reconstruido nuestro camino final. Aquí lo vamos a revertir porque como lo reconstruimos del último al primero, es que tenemos que ponerlo al revés. Y el camino desde el nodo inicial al nodo final y lo imprimimos en la consola. Y después de esto es simplemente para que en el ejecutable no se salga de inmediato cuando termine el código y no puedas ver nada. Por eso le ponemos para que se quede ahí y mostrándote los valores, y ya cuando presiones un botón ya se cierre la consola de comandos. Esto simplemente lo tengo guardado para recordar cuál es el comando para transformar un archivo .py a .exe. Y aquí vamos a probar su funcionamiento en la consola de aquí. Ok, nos imprime, nos pregunta el nodo inicial,
Bueno, para este no le puse ningún chequeo de que sea el valor correcto, así que si le ponemos otra cosa no lo va a aceptar, pero o sea, tendría que checar que sea de 1 a 28 y que sea un tipo entero, pero ya sabemos cómo es el nodo, cómo son los nodos, así que lo puse así simple. H o sentido horario o antihorario. Vamos a ponerle H en minúscula para ver que sí funciona. Y aquí nos muestran los pasos. Estamos en el nodo 1. Ajá, es el nodo inicial que le pusimos. Aquí está. Después, hijos de ese nodo es el 6, 13 y 4. Checamos y sí, aquí está el 6, 13 y 4. Después vamos a ir checando el 6, luego el 13 y luego el 4. Si no es ninguno de esos, entonces vamos a checar los hijos del 6, luego los hijos del 13 y luego los hijos del 4. Y así nos vamos a ir. Aquí está 6, 13 y 4. Después de eso, vamos a checar los hijos del primero que esté en la lista de nodos por visitar, nodos a explorar. En ese caso sería el 16, o sea, el hijo de 6. El 16 y luego sería el 1, pero aquí no está el 1. ¿Por qué? Porque ya estaba en la lista de nodos ya explorados, así que ese no lo vamos a checar. Luego el 24, que es el hijo de 13, y así va a seguirse la iteración hasta llegar al nodo que queremos. Aquí va a andar mostrando otros hijos, pero pues aquí cuando cheque los hijos del nodo 15 es cuando va a terminar. Aquí está el 8, 28, 9, 24, 13, 1. Es la lista con la que acabamos. Presione cualquier botón para salir y ahí termina el código. Después de eso está el DFS, Depth First Search, búsqueda a profundidad primero, o búsqueda a profundidad. El grafo es el mismo, las entradas son iguales, todo es exactamente igual, solo que aquí vamos a hacer unos cambios en el algoritmo, en el ciclo while. Aquí el nodo actual vamos a utilizar el nodo, bueno, el primer valor, el último nodo en la pila, vamos a asignárselo a el nodo actual, y este pop vamos a utilizarlo, este método, para sacar ese valor de la pila. Bueno, ahorita esto lo vamos a utilizar como una pila, y con este pop vamos a sacar ese valor, que aquí podríamos ponerle un 0 o un 1 o un 2, pero como si no le ponemos nada adentro, entonces va a sacar el último nodo, que pues ahorita no tenemos. El único nodo que tenemos es el nodo a explorar, es el nodo inicial. Ok, empezamos. Si encontramos el nodo final, imprimimos y detenemos la búsqueda. El mismo chequeo. Esto también es igual. Si este nodo en el que estamos está en nodos ya visitados, entonces no corremos esto. Sentido horario o antihorario. Imprimo los nodos de este hijo, y para cada vecino en los hijos es este algoritmo, que también es igual, ir añadiendo cada nodo a los nodos a explorar. Vamos anotando los padres, y aquí vamos a hacer esta última iteración cuando ya haya encontrado, o bueno, cuando ya termine ese ciclo. El camino final y el nodo actual es el nodo final. Ya después de eso iniciamos nodo actual, no es ninguno, bueno, ajá, no es none. El camino final, vamos a añadirle este nodo. El nodo actual va a ser el nodo que sea su padre.
y así lo repetimos. Ponemos el camino al revés y todo lo demás es igual. El único cambio realmente es en esta parte, que es una es un son dos líneas de código muy simples en las que aquí mostramos cómo funciona este algoritmo. Así que vamos a ejecutarlo. Nodo inicial 1, nodo inicial 8. Ahora vamos a intentar el antihorario. Aquí se tardó bastante. A ver, vamos a intentar el horario. Y también se tarda varios nodos, pero lograr encontrarlo al final. Sí, aquí lo puse como sentido horario, así que va a tomar este valor que es el último en esta lista, pero es simplemente esta lista. Espera, 6, 13, 4 como sentido horario. Bueno, va a tener este último valor, que va a ser el que va a utilizar para hacer la búsqueda. Y en el sentido antihorario también utiliza este último valor de estos hijos, pero ahorita cuando hagamos eso en antihorario la lista va a estar al revés, así que va a tomar, en este caso tomaría el 6. Bueno, aquí estamos en el nodo 1, sus hijos, el último hijo es 4, así que vamos al 4. El último hijo es 13, vamos al 13. El último es 24, 24, 15, 15, 5, 5, 11, 11. Y así hasta llegar al nodo que queremos. Sí, aquí nos fuimos del 1 al 4, así que en el otro, en el siguiente, a ver, este fue horario y ahora vamos a antihorario. En el anterior nos fuimos de 1, 4 a 13. Ahora nos fuimos del 1 al 6. 1, 6, 16. Luego el último hijo 19, 23. Y así hasta llegar al final. Ya tenemos el código. Luego sigue el algoritmo búsqueda por escalada simple, que este algoritmo simplemente utiliza esta tabla de distancias y el primero que encuentre que tiene una menor distancia aproximada se va a ir a ese nodo. Todo lo de los grafos y es igual, solo ahora utilizaremos esta tabla de distancias, esta matriz de 28 por 28 valores, que en los materiales de la clase solo aparece como una pirámide, o bueno, como un triángulo. Aquí lo único que estoy haciendo es eh, ponerlo de ambos, bueno, poner el otro lado de la pirámide para que así sea más fácil buscar las distancias, porque muchas veces si quiero buscar la distancia de 8 a 1, en realidad no aparece nada, así que tengo que en realidad buscar la distancia de 1 a 8. Y aquí pues puse ambos lados para que sea más fácil hacer ese tipo de búsquedas, no tener que ir intercambiando los índices. Aquí todo esto es igual. El nodo actual, el nodo inicial, el camino. Empezamos con el nodo inicial. Nodos ya visitados. Es el nodo actual. Y aquí vamos a imprimir nodo, bueno, el nodo actual y su distancia aproximada al nodo final. Entonces sería la distancia de, bueno, el ejemplo que siempre utilizamos es 1 y 8. Entonces vamos a imprimir la distancia aproximada de 1 a 8 utilizando la tabla de distancias. Vamos a usar esto, distancias. Esta de distancias ni siquiera es un método ni nada, es simplemente nuestra tablita que tenemos aquí. Simplemente con poner los índices de 1 a 8
ya vamos a encontrar la distancia aproximada y tenemos que quitarle 1 porque en los lenguajes de programación empezamos desde el 0, así que si buscamos desde el 1 al 8, en realidad estará buscando de un número mayor, o sea, del 2 al 9. Por eso tenemos que restarle un 1 a cada índice. Y tenemos que ponerlo como un string porque en Python no podemos tener un string y luego, bueno, concatenarlo con un número, porque este nodo actual va a darnos un número. Tenemos que ponerle este método de str, string, para que lo tome como un string. Así va a ser solo una concatenación de strings. Aquí vamos a empezar el código, while true. Si llegamos al nodo final, terminamos el mismo chequeo. Aquí la distancia final. Aquí vamos a checar, vamos a utilizar esta variable para encontrar la distancia a el nodo final, que sea del nodo actual al nodo final. Aquí ya va a ir cambiando conforme vaya corriendo el código, porque ya no va a ser solo el nodo inicial, sino va a ser el nodo actual en el que estemos. Y aquí imprimimos la lista de hijos del nodo actual. Bueno, ya aquí me pareció más eficiente simplemente sacar la lista una vez y después ya si pedimos que sea en sentido antihorario, utilizamos este método para revertirlo, para ponerlo al revés. Solo imprimimos los hijos y aquí vamos a buscar el primer hijo que tenga una distancia menor al objetivo. O sea, aquí solo vamos a utilizar esta variable de siguiente, none, porque es una variable vacía y vamos a irla cambiando hasta que, bueno, vamos a ponerle el nodo al que vayamos cuando encontremos uno que sea menor, que tenga una menor distancia a el nodo actual. Así que vamos a hacer una iteración con esta variable de este hijo en toda esta lista de hijos. Así que aquí hacemos este if, el cual hace que ignoremos los nodos que ya hemos visitado. Pero si no ha sido visitado, entonces vamos a checar su distancia. La distancia la distancia a ese hijo, vamos a checarla. Y si la distancia es menor a la distancia, a la primera distancia que ya teníamos, entonces vamos a decir que el siguiente es este hijo. O sea que sí, nos vamos a ir a ese. Ya no vamos a checar por los siguientes hijos si tienen una distancia más corta. No, simplemente vamos a quedarnos con ese. Y ya con eso utilizamos el break, que nos saca del ciclo, el primer ciclo en el que estemos, que sería este for. Así que ya después de eso regresa al inicio del while y va a seguir ejecutándose. Esto es en caso de que no encuentre ningún nodo que tenga una distancia menor. Esto también es simplemente no, bueno, va a hacer break y luego va a ir no es cierto, ajá. Cuando haga break no va a irse al inicio, va a irse a esto, que es simplemente lo que vamos a utilizar para ir continuando el ciclo, para ir cambiando los nodos. Y el nodo en el que estamos lo vamos a meter a la lista de nodos ya visitados. Ya cuando termine el ciclo vamos a imprimir el camino, y esto para cuando ejecutemos el punto exe. Bueno, también en la consola, pero sirve, es más que nada para el punto exe. Vamos a ejecutarlo, nodo inicial, 8, sentido horario. A este le toma simplemente 6 nodos para llegar al final. Aquí aparece
Distancia a nodo final 1310, o sea, del 1 al 8. Aquí voy a utilizar la tablita que aparece en el Classroom para ir checándolo. Aunque aquí también podemos ver, sería esta 1310. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, 1310. Bueno, yo utilizaré la tablita de que aparece en Classroom porque está más ordenada. Estos no están bien alineadas las columnas porque aparecen en distintos tamaños. A ver que cargue la tablita. Bueno, por el momento ya vimos esta. Estoy checando. Ok, aquí está. Si del 8 a 1 es 1310. Y checa la distancia de cada, bueno, de los hijos. Del 6 va a ser de la distancia de 6 a 8. O bueno, en la tablita para checarlo sería de 8 a 6. Y aquí aparece que es 1193. Así que de inmediato se va a ir a los hijos del 6. Los hijos del 6 son 16 y 1. Aquí aparecen. Como fue el primero que tenía una distancia menor, nos fuimos a ese, pero no considero que 13 y 4 tienen unas distancias menores. O sea, de 13 a 8, de 13 a 8 es 930. Y de 4 a 8, o de 8 a 4 es 832. Ambos son mejores que este. Pero como es la búsqueda escalada simple, simplemente nos vamos con el primero que tenga una mejor distancia. Ok, del hijo 16 tiene distancia 915. Vamos a ir checando la distancia de cada uno de los hijos. Este es mayor que 915, también. Ah, no, este no. Este es menor, 622. Entonces, vamos a ir a los hijos del 10. Los hijos del 10, aquí aparecen, es el 16 y el 12. Pero el 16 no lo checamos porque ya lo buscamos aquí y por lo tanto ya está en la lista de nodos ya explorados, nodos ya visitados. Aquí está. Esta es la parte donde añadimos al nodo actual en la lista de nodos ya visitados. Y si 10 tiene una menor distancia, entonces se va a sus hijos. 16 ya lo checamos, así que se va a 12. 568. Ahora vamos a checar los hijos del 12. Solo checamos el 2 porque el 10 ya lo checamos justamente atrás. Si no hiciéramos esta línea de los nodos ya visitados, entonces se quedaría en un ciclo infinito checando los nodos con menor distancia. Bueno, no, porque tiene una distancia diferente, pero bueno, eso nos evita hacer chequeos innecesarios. Así que el 2 tiene esta distancia. Vamos a checar estos hijos. Este es mayor, y el 12 no lo checamos porque ya lo checamos acá. Y esos son todos los hijos del 2 y no encontramos ninguno, entonces no hay hijo con mejor heurística. Así que no, esta es una ruta parcial, no encontramos la ruta final. Vamos a intentar ahora con los mismos nodos, pero ahora sentido antihorario. En este caso si lo encuentre. A ver, aquí el primer nodo se va del 1 al 4. Y al revés era... Ajá, el primero que checaba era el 6. Aquí el primero que checa es el 4. 4, 13, 9. 9 se va al 9.
luego del 9 al 24. De todos estos, el primero que tiene la mejor distancia es el 24. Luego el 15 es el primero otra vez. Aquí en este caso es el 8. Y pues el 8 es el 0, es el nodo meta, así que con eso ya terminamos. Búsqueda escalada, mejor primero. Todo es igual. La lista, distancia a final, distancias. Aquí vamos a utilizar estas variables, mejor hijo, para hacer el chequeo de cuál es el mejor de todos. No quedarnos simplemente con el primero. Y la mejor distancia, que va a ser la del mejor hijo. Aquí si este hijo ya lo visitamos, entonces nos saltamos esto. Si no, entonces la distancia al hijo la calculamos. Si la distancia al hijo es mejor que la mejor distancia, bueno, si la distancia de este en el que estamos checando es mejor que la que ya teníamos, entonces los vamos a añadir, la distancia y el hijo. Y esto es en caso de que no haya, bueno, de que nos quedemos con una ruta parcial. Esto va a terminar cuando terminemos este ciclo. Y aquí vamos a imprimir las distancias. Así que vamos a ejecutarlo. Nodo inicial 1, 8, sentido horario. Ok. Del 1 al 8, sentido horario. El nodo 1. Aquí ahora sí vamos a checar todos los hijos y vamos a ver cuál es el que tiene la mejor distancia. En este caso es el 4, que tiene distancia de 832. Así que nos movemos al 4 con distancia 832. Bueno, aquí se pone, aquí lo pusimos dos veces, pero pues creo que así se entiende mejor. Del 4 sus hijos 9, 1, 13. 4, los hijos son 9, 1, 13, sí. El 9 tiene distancia 630, 230, vamos al 9. El 9, el mejor es el 28. El 28 sus hijos, el mejor es el 8. Y con eso ya alcanzamos el final. Hasta ahora creo que este ha sido el mejor algoritmo. Y aquí nos aparece. Y por último, el búsqueda primero mejor. Este es un poco más complicado. Lo que vamos a hacer es utilizar una librería llamada HipQ, que esto nos sirve para utilizar un método, un tipo de dato llamado heap, que es, bueno, se traduce como montículo, pero pues sí, lo vamos a utilizar para las colas de prioridad, que son colas, bueno, que esta librería nos va a permitir manipular las colas, añadiendo, bueno, haciendo inserción, eliminando datos, eh, haciendo push o pop, que aparece push y pop, que va a ordenar, bueno, que va a hacer distintas cosas. Aquí lo vamos a ir viendo. Las distancias son iguales. Este algoritmo va a tener en cuenta una función que va a hacer la suma de la distancia entre el nodo actual al nodo siguiente, o sea, este valorcito que es la clave en este diccionario, o bueno, nosotros en los grafos nos referimos a él como el arco, y la distancia, que esta va a ser la heurística, la distancia de el nodo actual a el nodo final, no al nodo siguiente sino al nodo final. Entonces es igual. Los nodos visitados los vamos a
a trabajar con un set, con un conjunto. Así se nos va a hacer más fácil las cosas. El camino, bueno, la cola, todo esto, que esta va a ser una cola de prioridad, es lo que vamos a utilizar de este algoritmo, de esta librería HipQ, una cola de prioridad. Eh, Mira, aquí está la ecuación, el costo del arco y la heurística del nodo en el que estamos a el nodo final. La primera heurística, que la hacemos para inicializar, bueno, antes del ciclo que vamos a iterar, es la distancia del nodo inicial, que pues es el primer nodo que ponemos, y el nodo final, de nuevo con un -1 para ajustarlo a la tablita que tenemos, que empieza en 0. Hip Q, hip push. Esto simplemente vamos a meter a esta lista, esta cola de prioridad, vamos a meterle esta tupla de 3 valores, que pues es la heurística inicial, el nodo inicial y el camino hasta el final. Y bueno, aquí vamos a llevar estos datos para acá. O sea, aquí solo lo inicializamos y esto ya van a ser los datos que van a ir cambiando. Al principio simplemente vamos a utilizar este heap pop de esta lista, esta cola, y se lo vamos a asignar a estos 3 valores que, como ya habíamos dicho antes, eran el costo de la variable inicial. Bueno, cuando lo inicializamos era el costo de la inicial. Ahorita ya va a ser de la actual, el nodo actual y el camino actual. Se extrae la cola del nodo con costo estimado. Es simplemente checar lo que ya tenemos. Nodo actual, si el nodo actual está en los visitados, entonces simplemente mostramos que ya fue visitado y utilizamos esta sentencia continue, que cuando se ejecuta no es que termine esta iteración, es simplemente, o más bien, no es que termine, no es que se salga de este ciclo, de todo esto. Eso es lo que hace el break, es salirse de todo este while, mientras que continue lo que hace es terminar esta iteración nada más. Así que en vez de, cuando le damos continue, en vez de irse con lo que sigue del código, todo esto, no va a hacer eso, sino que va a seguir la siguiente iteración. O sea, se regresa al inicio del while. Eso solo si estamos en un nodo que ya visitamos. Aquí añadimos ese nodo actual a los que ya visitamos. El chequeo para ver si es el nodo final. Y obtener hijos del nodo actual. Esto igual es lo mismo. Para cada hijo, aquí vamos a utilizar estas 2 variables en este for, en este ciclo. Y si cada hijo no está en uno de los visitados, esto de nuevo es para evitar checar un nodo que ya visitamos. Entonces vamos a checar la heurística y el costo total de cada uno de esos hijos en la lista de hijos del nodo actual en el que estamos. Con esto vamos a imprimir el hijo, el costo, su heurística, o sea, la distancia de este nodo a el nodo final, y el costo total, o sea, su suma. Aquí está la suma. Esta es la función que se utiliza para este método de búsqueda. Y pues ya ahora en el heap push, en esta lista de prioridad, vamos a meterlo a esta cola y vamos a meter este valor a esta cola. Aquí imprimimos para cuando terminemos este ciclo la cola actualizada. Esto va a ser lo mismo, va a ser el camino, el nodo y la función, o sea, la suma.
Esto aquí lo utilizamos simplemente como una variable que utilizamos rápido para este iterador, para este for, y esto simplemente para mostrar si encontramos el camino o no. Y ahora vamos a correrlo. Nodo inicial, nodo final, horario. Este es más complicado y tiene más pasos, pero vamos a verlos. Se extrae de la cola el nodo 1 con costo estimado 1310 del 1 al 8. Ok. Hijo, camino actual 1. Hijos de 1 son este es el nodo y su distancia, o la clave y el valor, como lo llamaríamos en los diccionarios de Python. Para el hijo de 6 es este más este nos da este, que es esta distancia del 1 al 6, y luego esta distancia que es del 6 al 8. O bueno, del 8 al 6, sí, 1193. Se calcula para el hijo 13, que estos son los tres hijos que tiene el 1. Vamos a hacer esto para los tres hijos. El 699, la distancia, y 930. Es del 13 al 8. 13 al 8, sí, 930. Tu suma es esta. Y así para los demás. El que tiene menos es el 6, así que nos vamos a ir a ese. Vamos a hacer lo mismo aquí. Del 1 al 6. Bueno, ya nos fuimos al 6, así que ahora checamos estos dos. Pero el 1 ya lo checamos. Así que evitamos hacer todas estas impresiones en este if. Como ya está en visitados, no vamos a correr todo este código para el 1, para el nodo 1, porque ese ya está en nodos visitados. Y así vamos a seguir iterando. Aquí se extrae de la cola el nodo 16 con costo estimado 1203. Aquí hay muchos hijos, pero el que tiene el mejor es el nodo 10. Hacemos lo mismo para los demás. Ahora sí tomó un camino largo, así que le cuesta un poquito más llegar. Y al final llega al 8 con un costo estimado de 310, que es el menor de todos. Y ya llegamos al 8, que es el último nodo. Este es el camino que tomó. Vamos a correrlo en sentido antihorario. También le costó un poco, pero con eso ya llegó. Y esos serían los algoritmos de búsqueda.